De Sócrates a Borges, desde la Eneida a Pedro Páramo. El arte de la palabra se hizo universal y eterno. El arte de la palabra se hizo radio. Comienza Libromanía por Radio 12, FM 89.1, www.radio12.com. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva emisión de Libromanía. Es un placer estar nuevamente comunicándonos con ustedes. ¿Cómo estás, Aquiles? Muy bien, muy bien. Y como decís, bienvenidos al programa número 209 de Libromanía. Siempre por Radio 12 en la 89.1 FM. Mensajes 3447 1540 8120. Facebook, Libromanía Colón. ¿Y por dónde más, Marta? www.radio12.com. Pueden seguirnos también en YouTube, en nuestro canal como Libromanía con Marta y Aquiles, y en Instagram @libromanía_colón. Aquiles, hace muy poquito cumplió años un amigo nuestro que es nada menos que el autor del logo de Libromanía. Es el diseñador gráfico tan talentoso que diseñó nuestro logo de Libromanía. Y que nos escucha desde muy lejos, ¿no? Desde muy lejos. Así que para Ilia Lazarevich, que hace muy poquito, reiteramos, cumpleaños, va este programa de modo especial, deseándole, por supuesto, que tenga un año en el que se cumplan sus anhelos. Aquí le contamos a los oyentes qué preparamos para el día de hoy. Bueno, tenemos un editorial. Primero, la niñez. Bien. El autor a tratar, Byung-Chul Han. Qué placer, ¿no? Ojalá que les agrade a los oyentes porque es una personalidad muy, muy interesante. Tiene respuestas que realmente nos ayudan a entender el conflictivo mundo en el que vivimos. ¿De quién hablamos hoy? Nos visitan nuevamente los ecos del camino, Laura y Esther. Pero qué placer va a ser escucharlos. Siguen con sus itinerarios culturales. Ahora estamos en la ruta de Stevenson y Le Corbusier. Nada menos. Como siempre, el noti literario. En el quinto bloque, la importancia de escribir a mano. ¿Quién nos aconseja? Guillermo Jaín Echeverry. Buenísimo. En Te regalo un poema, El abismo, de Katherine Mansfield, alguien que hemos tratado hace muy poco. Hace muy poquito, la autora neozelandesa, exactamente. ¿Y la música para hoy, Marta? Bueno, para musicalizar a Byung-Chul Han, vamos a pedirle ayuda a Gregory Porter. Les prometimos primero la niñez. Una pandemia es por definición un evento mundial. Pero las gestiones de las crisis sanitarias adquieren características nacionales. La Argentina no es el único país que ha enfrentado el problema con estrategias no muy exitosas, pero eso no la exonera de sus errores. Nuestro país exhibió una política cruel, inefectiva y bastante inédita contra quienes no pueden defenderse por sí mismos. La Argentina mantuvo confinados a los niños, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, contra toda evidencia científica. Cuando ese derecho se dejó de vulnerar, se hizo visible lo que a esos niños también les faltaba, ir a la escuela. Según los datos de la UNESCO, nuestro país se encuentra entre los 20 países que más tiempo cerraron sus escuelas. Es sobre este escenario que hoy se discute lo esencial de las clases presenciales. Los defensores del gobierno invocan cierres en países como Alemania, Gran Bretaña, incluso Uruguay,
omiten que en esos países nos llevan meses de ventaja con la presencialidad y que se sigue la recomendación de que las escuelas deben ser lo último en cerrarse. Omiten que en varios países los cierres se segmentan por jurisdicción y nivel educativo y que permanecen abiertos los jardines para hijos de trabajadores esenciales o en situación de vulnerabilidad. En otros países tampoco se produce el inexplicable desajuste institucional que hubo aquí entre el Ministerio de Salud, que instó a la población a salir de su casa solo para trabajar y llevar a los chicos a la escuela, y el Poder Ejecutivo. Y entre el Poder Ejecutivo y el propio Consejo Federal de Educación, que asesorado por la Sociedad Argentina de Pediatría y con las cifras oficiales de bajísimos contagios en las escuelas, afirmó que los colegios deben ser lo último en cerrar. El gobierno hizo oídos sordos a la extendida protesta de madres, padres y chicos. Así, las autoridades nacionales declararon una guerra que no es contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino contra los niños. Hoy en la capital los chicos van a la escuela, mientras las plazas del Gran Buenos Aires están otra vez llenas de niños en horario escolar. Sin protocolos, sin sus amigos, sin educación. El último informe de la Organización Mundial de la Salud dice que las escuelas pueden permanecer abiertas aún en niveles de alta transmisión viral y que deben ser lo último en cerrar. Los beneficios epidemiológicos del cierre no son significativos. En cambio, sí son significativos los daños que provoca el cierre prolongado de escuelas, sobre todo en los niños más desfavorecidos. Un 57% de los chicos en la Argentina viven debajo de la línea de pobreza. La educación virtual no es capaz de generar procesos de aprendizaje de la misma calidad que la educación presencial. Según Flaxo, el año pasado 1,5 millones de chicos abandonaron la escuela en el país. Las escuelas cerradas provocan alteraciones en la salud física y emocional de los niños, como depresión, ansiedad, autolesiones, obesidad, desnutrición, problemas oftalmológicos por la alta exposición a las pantallas. La escuela es además uno de los espacios de privilegio para la denuncia de abusos infantiles. Por otra parte, su cierre acentúa la brecha laboral de género de las madres con hijos pequeños, pues tienen que dejar de trabajar para cuidar y ser educadoras de sus chicos a tiempo completo. Los niños son esenciales, por eso no pueden seguir pagando los costos de la pandemia en nombre de una enfermedad que no es especialmente letal con ellos y de la cual no son los principales transmisores. Las escuelas deben ser lo último en cerrar. Ahora en Libromanía, Obras Inmortales. Pequeña selección de obras inolvidables de diferentes tendencias y periodos literarios. Obras Inmortales. Obras Inmortales. Obras Inmortales. Hoy nos ocupamos de Byung-Chul Han, nacido en Corea del Sur, donde las duras exigencias de un capitalismo especialmente vinculado al desarrollo tecnológico ubican al país entre aquellos con las tasas de suicidio más altas del mundo. Las sospechas de Byung-Chul Han sobre Internet no son producto del oportunismo ni del azar. Para comenzar a entender su éxito, hay que prestar atención a cómo se expresa.
Gracias a su estilo es reconocido mundialmente. Como filósofo, Han procede casi como un aforista, es decir, alguien que apela a ideas simples que, al explicarse por escrito, se presentan en frases concisas, en libros que además no superan las 150 páginas. La primera paradoja de Byung-Chul Han es también uno de sus méritos. Al abordar un presente que casi no tolera formas de tiempo que nos permitan la experiencia de la duración y una web que privilegia entornos que nos atrapan en el infierno de lo igual, como denuncia en su obra, se las ingenia para capturar con originalidad el interés en peligro constante de dispersión de miles de lectores y oyentes. El núcleo de su pensamiento es la negatividad. Pero, ¿de qué negatividad se trata? Al observar una cultura planetaria cuyos mayores horizontes económicos, políticos, sociales y también sexuales se proyectan hacia la potencia de Internet, Han afirma que en realidad hoy desarrollamos nuestras vidas sobre pantallas, cuyo máximo sentido está en la aprobación vacía del me gusta, en los corazones de Instagram, Twitter y otras redes semejantes. En ese contexto, la negatividad representa no solo la opción de decir no, sino la opción de oponerse de manera de alcanzar una conciencia más reflexiva acerca de lo que somos, pensamos y hacemos. A su modo, Byung-Chul Han repite, bajo la lógica digital del siglo XXI, lo que el gran filósofo alemán Hegel afirmó en el siglo XIX. Es absoluto el espíritu que reconoce la negatividad del otro. Donde reina lo puramente positivo, no hay espíritu. Así escribe Han en su libro La agonía del Eros, por lo tanto, donde no puede contrastarse lo positivo con lo negativo, no hay oportunidad para el entendimiento. Este eje es el centro de la obra de Han. La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre bajo el exceso de positividad. Así escribe Han en su libro La sociedad del cansancio. Lo que nos dice es que el exceso de positividad, esto es, nuestra incapacidad técnica para tratar con la negatividad, tal como la experimentamos en las redes, conlleva una sutil violencia. Trasladado al uso cotidiano de las redes sociales, Han señala que cada vez que bloqueamos, silenciamos o dejamos de seguir a ese otro que no se adecua a nuestra mirada del mundo, el mundo se vuelve menos colorido y nosotros, como sujetos incapaces de experimentar sentimientos negativos, nos volvemos más frágiles. Incapacitados para admitir la negatividad que posibilita el entendimiento, los individuos se encuentran inmersos en un falso bienestar digital, vaciado de antagonismos, y se condenan a un rendimiento marcado por la autoexplotación. Esta es la hipótesis de su libro Psicopolítica, en el que explica que quien fracasa en esta sociedad del rendimiento se hace a sí mismo más responsable y se avergüenza en lugar de poner en duda al sistema.
Han asegura que, gracias al triunfo tecnológico de Internet, ahora el poder es un ejercicio de control sobre las psiquis. El smartphone no es solo un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. Facebook es la iglesia, la sinagoga global, la congregación de lo digital. Escéptico ante las pantallas que rodean nuestra vida, ha señalado el impacto de la tecnología al profanar el amor y convertirlo en sexualidad. Aquí le contamos a los oyentes quién es el gran Byung-Chul Han. Nació en Seúl, Corea del Sur, en 1959. Estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. En 1994 se doctoró con una tesis sobre Martin Heidegger. Dio clases de filosofía en la Universidad de Basilea. Desde 2010 fue profesor de filosofía y teoría de los medios en Karlsruhe y desde 2012 es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Es autor de más de una decena de libros, la mayoría de los cuales se han traducido al castellano. Formado en Alemania, donde aprendió el idioma mientras estudiaba, hoy vive en Berlín. Sus textos más recientes se refieren a lo que denomina la sociedad del cansancio y la sociedad de la transparencia. Según Han, los dictados de la transparencia imponen un sistema totalitario de apertura a expensas de otros valores, como la vergüenza, el secreto y la confidencialidad. Para rebelarse ante el capitalismo digital, ha desarrollado una fórmula propia de resistencia política. No tiene smartphone, solo escucha música analógica, no trata a su alumnado como clientes y dedica tiempo a cultivar su jardín. Han sostiene que lo que más enferma a la sociedad no es la prohibición y la represión, sino la hipercomunicación, el exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumo. Muchas gracias, Aquiles. Ahora en Libromanía, ¿de quién hablamos hoy? Mini biografías. Hola Marta, hola Aquiles, muchas gracias por tenernos nuevamente en Libromanía. Les recordamos, nosotros somos Laura y Estefan de Echoes of the Journey y los invitamos también a seguirnos a través de nuestros canales en internet, en nuestro sitio web echoesofthejourney.com. En continuación a lo que habíamos introducido en el programa anterior sobre el programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, hoy les vamos a compartir 2 itinerarios concretos que además están muy en línea con la temática de Libromanía. Y ellos son, Estefan va a introducir el itinerario dedicado al escritor Robert Louis Stevenson y yo voy a introducir luego el itinerario dedicado al arquitecto Le Corbusier. Esperamos que lo disfruten. Robert Louis Stevenson, el autor de bestsellers mundiales como La Isla del Tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no solo fue un famoso hombre de letras, sino también un viajero infatigable. Dejó su patria escocesa en busca de un clima en el que pudiera mejorar de su enfermedad respiratoria y acabó sus días entre los habitantes de Samoa en Oceanía. Entre tanto, viajó por toda Europa. Los relatos de los viajes de Stevenson se consideran verdaderas descripciones etnográficas de los pueblos y los territorios. Cuando llegó a las islas del Pacífico, Stevenson escribió novelas y historias cortas que proporcionan una visión completamente diferente de las sociedades de Oceanía, que hasta entonces habían sido descritas desde una perspectiva colonialista. Como escritor, viajero,
Aventurero y idealista, Stevenson dejó su impronta en los lugares que visitó, a través de su obra literaria y de su profunda compasión por la humanidad. Nació en noviembre de 1850 en Edimburgo, en una familia presbiteriana de clase media alta. Heredó su frágil salud de su madre, Margaret Balfour, por lo cual pasó la mayor parte de su infancia enfermo en su habitación. En 1864 escribió su primera historia, El sótano de la peste, a la edad de 14 años. En verano de 1875 aprobó sus exámenes de derecho y se convirtió en abogado. Sin embargo, en otoño del mismo año fracasó en sus primeros casos y, en consecuencia, le dio la espalda a la abogacía. En Grès-sur-Loing conoció y se enamoró de Fanny Osborne, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Publicó Viajes con un burro en 1879 y pronto partió hacia California a espaldas de sus padres. Viajó en barco con emigrantes y luego en tren por el continente americano. Entre 1880 y 81 pasó tiempo entre Escocia y Suiza. En las tierras altas escocesas escribió los primeros 15 capítulos de La Isla del Tesoro, su primer novela, para finalmente publicarla en marzo de 1883. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Secuestrado fueron publicados en 86. En 1889 salió de San Francisco hacia los mares del sur a bordo del Casco, pasando por las Islas Marquesas, Tuamotu, Tahití, Hawái. Viajó entre Sídney, Nueva Caledonia y las Islas Marshall, volviendo en 1893 por última vez a Samoa, donde murió en 1894. La red europea, tras los pasos de Robert Louis Stevenson, fue acreditada en mayo de 2015 como itinerario cultural del Consejo de Europa. Países que hacen parte de la red son Reino Unido, Francia y Alemania. En la actualidad podemos seguir sus pasos desde la región de Lothian en Escocia hasta el bosque de Fontainebleau en Francia o la región de Amberes en Bélgica. El viajero también puede participar en exposiciones, charlas, conferencias y actividades, algunas de ellas orientadas específicamente a los niños y jóvenes, para celebrar el importante legado de Robert Louis Stevenson. Cada noviembre, la Asociación de Redes Europeas tras las huellas de Robert Louis Stevenson organiza un programa de eventos relacionados con la vida y la obra del escritor. Algunos de los lugares que se pueden visitar son la región de Lothian, es la patria de Robert Louis Stevenson, donde nació y que fue inspiración para muchas de sus obras. North Berwick es una ciudad costera en esta región, a 40 kilómetros al este de Edimburgo, donde Stevenson pasó largas vacaciones cuando era niño. Usó los recuerdos de su infancia del área en sus escritos futuros, incluida su primera obra de ficción publicada, Los traficantes de naufragios, escrita a los 12 años. La ruta Stevenson Way atraviesa algunos de los paisajes más remotos y espectaculares de las tierras altas de Escocia, como las majestuosas montañas de Glencoe o el vasto y remoto desierto de Rannoch Moor. The Stevenson Way se basa en el libro Secuestrado y describe la historia de un joven, David Balfour, que fue secuestrado por su tío y subido a un barco con destino a las Carolinas. La ciudad de Homburg en Alemania, la cual el escritor conoció a la edad de 11 años, acompañado a su padre. Durante su estancia en Homburg vivieron en la casa que ocupó el célebre autor ruso Nikolai Gogol durante sus sucesivas estancias. El bosque de Fontainebleau en Francia y los pueblos de los alrededores se han asociado durante mucho tiempo con artistas. 2 de estos pueblos son de particular interés, ya que Stevenson permaneció en ellos en varias ocasiones en el periodo de 1876 a 78. En la región del Velay a la Sevan, el viajero puede seguir las rutas que el escritor hizo en 78 con su burro Modestin. Y por último, los turistas pueden descubrir canales y ríos de Amberes y Pontoise entre Francia y Bélgica, que Stevenson visitó con su amigo Walter Simpson durante un viaje en canoa en 1876.
Destinos Le Corbusier, Paseos Arquitectónicos, es el nombre del itinerario cultural que narra la vida y los logros de uno de los principales arquitectos del siglo XX. Obtuvo la certificación como parte del programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa en 2019. Charles-Édouard Jeanneret, más conocido por su seudónimo Le Corbusier, nació en Suiza en 1887. Fue un arquitecto, diseñador, escritor y urbanista franco-suizo. Durante su carrera diseñó edificios en varios países europeos, así como en Japón, América del Norte y del Sur. A lo largo de su vida, Le Corbusier viajó para adquirir nuevas técnicas y perfeccionar su conocimiento, inspirándose en los países visitados y sus elementos artísticos, arquitectónicos y urbanos. Por ejemplo, descubrió las proporciones clásicas en la arquitectura renacentista de Andrea Palladio en Véneto, Italia. A su vez, la arquitectura popular en el Mediterráneo y en la península balcánica le dio un repertorio de formas geométricas y también le enseñó el manejo de la luz y el uso del paisaje como fondo arquitectónico. Como protagonista del movimiento moderno, introdujo nuevas ideas en la arquitectura europea, como el funcionalismo, el purismo y el vínculo entre la naturaleza y la arquitectura. Murió el 27 de agosto de 1965 en Francia a los 77 años. Le Corbusier construyó 78 edificios en 12 países diferentes y trabajó en casi 400 proyectos arquitectónicos. 17 de sus edificios obtuvieron en 2016 el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. El valor de su obra radica en el hecho de que se trata de un patrimonio vivo, cuyos edificios han conservado su uso original, tanto público como privado. Le Corbusier publicó cerca de 40 libros y escribió cientos de ensayos, algunos de los cuales se encuentran entre los textos más influyentes del pensamiento cultural moderno. Gracias a lo controversial de su estilo, se convirtió para el público en el Picasso de la arquitectura y para los estudiantes de arquitectura en el símbolo de la modernidad. En su libro, Hacia una nueva arquitectura de 1923, declaró que una casa es una máquina para vivir. Los paseos arquitectónicos de este artista y viajero incansable son la esencia de este itinerario cultural, el cual está a cargo de la Asociación de Sitios Le Corbusier. Esta asociación fue creada en Ronchamp en 2010 y reúne a todas las comunidades francesas y extranjeras donde Le Corbusier realizó obras importantes. La asociación propone un itinerario cultural que incluye 21 ciudades, 6 países, 3 continentes y 24 sitios arquitectónicos construidos por el arquitecto. Destinado a varios públicos, familias, individuos, grupos académicos y escuelas, el itinerario cultural alienta al viajero a descubrir todo el trabajo construido por Le Corbusier y su influencia en Europa y más allá. Entre los proyectos más conocidos que forman parte del itinerario podemos nombrar la Villa Savoie, construida entre 1928 y 1931 en las afueras de París, que se considera el ejemplo más evidente de los 5 puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier, que incluyen pilares que sostienen la estructura liberando el suelo debajo del edificio, una azotea transformable en jardín y parte esencial de la casa, un plan de piso abierto, una fachada libre de ornamentación y ventanas horizontales. Otro ejemplo, la capilla Notre-Dame du Haut, construida entre 1950 y 1955 en Ronchamp, es un ejemplo del estilo tardío de Le Corbusier. La Unité d'Habitation en Marsella, construida entre los años 1947 y 1952, es un enorme bloque de vivienda colectiva de hormigón en bruto. Diseñada en el periodo de posguerra, teniendo en cuenta la grave falta de viviendas en Francia, este proyecto tenía como objetivo desarrollar edificios funcionales de bajo costo, cerca de todos los servicios necesarios y reproducibles a gran escala. Estas llamadas unidades habitacionales aparecieron en toda Francia en las décadas de 1950 y 1960.
Construida como un prototipo, esta obra sintetiza gran parte del trabajo experimental realizado por Le Corbusier desde 1920 en adelante y fue catalogada dentro de las grandes obras arquitectónicas del siglo XX. Por último, este itinerario cultural incluye una obra de Le Corbusier en La Plata, Argentina, que se trata de la casa del Dr. Curchet en 1949, en el centro de la ciudad, que reúne los principales principios arquitectónicos de Le Corbusier. Esperamos que hayan disfrutado de estos dos itinerarios culturales del Consejo de Europa y esperamos también quizá en un próximo programa compartirles algunos más de estos itinerarios tan interesantes. Les agradecemos mucho y los saludamos hasta el próximo programa. Hasta luego. Libromanía presenta El Notiliterario. Noticias culturales de los ámbitos local, provincial, nacional e internacional. Adelante, Aquiles, con el notiliterario. De día, ama de casa, de noche, espía fatal. Úrsula Kuczynski, alias Ruth Werner, alias Agente Sonia, fue una oficial del Ejército Rojo, experta en comunicación por radio, saboteadora, espía de primer nivel y escritora exitosa. Todo mientras sacaba adelante a su familia, una situación que fue su coartada perfecta. El historiador Ben McIntyre escribió Agente Sonia, donde narra su vida. McIntyre es uno de los grandes narradores de la historia del espionaje, pero confiesa que nunca se había encontrado con un caso así, ya que esta mujer es una profesional. Eligió su trabajo de inteligencia como una carrera, una vocación. Llegó a ser coronel del Ejército Rojo, muy hábil a la hora de borrar sus huellas. Sonia escapó de la Gestapo, la policía china y la contrainteligencia británica. Esa mujer que cuidaba a sus 3 hijos, llevaba delantal y cocinaba tortas de cumpleaños, disimulaba a una espía perfecta. Sobrevivió al terror estalinista que liquidó a gran parte del espionaje soviético. Ya fuera del espionaje, a partir de 1956, se convirtió en una famosa escritora bajo el nombre de Ruth Werner. ¿Qué tal? Extrañamos el contacto humano. Aunque se viene realizando en forma ininterrumpida desde 1987, el festival Al Sur por el Suroeste se convirtió en la última década en la meca de la industria creativa. En Austin, Texas, se presentan iniciativas de innovación, tendencias, películas, música y libros. Durante el festival, en la avenida principal, que parece de un pueblo del lejano oeste, pero con tecnología de punta, uno puede cruzarse en los cafés con figuras como Elon Musk y Yuval Harari. La edición 2021 fue virtual. La pandemia está masificando la agenda de sexo, la incorporó a la temática de salud y bienestar. Pasó a ser una herramienta central para combatir la soledad, que es otra pandemia creciente a nivel global. En este festival, además de los debates, se presentaron decenas de nuevos productos y tecnologías del ascendente sector de las startups de SecTech. Japón está a la vanguardia, por ejemplo, con unas almohadas largas, grandes, con dibujos y texturas personalizadas que simulan el contacto humano, para dormir abrazados a la noche. Hay varios beneficios médicos ya asociados a estos productos. ¿Qué te parece? A 100 años del Sheikh, Valentino, desde los inicios del cine mudo, el actor nacido en un pueblito italiano, fue sinónimo de lo mítico en la pantalla grande, del cine de acción, romance y aventuras. Un modelo de hombre en lo físico y de amante en la ficción, el que inauguró en los medios de comunicación masiva modernos un concepto, el de Latin Lover. Valentino no solo fue una de las grandes estrellas fugaces, murió a los 31 años,
sino que con él la industria del cine inventó la idea del amante latino. Cuando este año se celebre el centenario de El Sheik, el más célebre film del actor, el mundo recordará al mayor ícono del cine mudo, que provocó historias exageradas, como la de sus fans que se suicidaban al saber de su muerte. También que era gay y que tuvo que llevar como pudo una sexualidad callada y autocensurada por la época. El historiador Sergio Pujol se ocupó de Valentino en su ensayo titulado Valentino en Buenos Aires, los años 20 y el espectáculo. También Kenneth Anger retrata al actor en su ya clásico libro Hollywood Babilonia. La destrucción de la educación. Con el dictado de la cuarentena inicial se cerraron las escuelas. Un año después, cientos de miles de niños argentinos aún siguen sin clases, con escuelas y jardines cerrados, mientras otros asisten con protocolos. Este es el núcleo del libro No Esenciales, de María Victoria Barata, el análisis de un año desquiciado, donde el Estado arrasó con los derechos de la infancia. El libro tiene capas. Es la voz de una intelectual disidente y una crónica de guerra en las trincheras contemporáneas, o sea, Twitter, por la educación. Otra capa del libro es la desesperación que lo recorre. Las madres reales, que debieron hacerse cargo de la educación de sus hijos, y el surgimiento de una comunidad civil que interpela al poder político. La autora es una rebelde con causa. Aunque forma parte del CONICET, su libro muestra cómo persistir en una idea con argumentos está vedado, a menos que se profese la misma ideología. El Estado solo tolera la obediencia. Premios: Mariana Enríquez en la shortlist del Booker Internacional. ¡Qué bueno! Un libro de la autora quedó entre los 5 finalistas. Ella ya estaba entre los primeros 13 y ahora quedó en la lista corta, ¿no? Exacto, Aquiles. El premio se va a conocer el 2 de junio y es por su obra Los peligros de fumar en la cama. ¡Qué bueno! El idioma español conquista Estados Unidos. El avance del español convertirá a Estados Unidos, dentro de 40 años, en el segundo país del mundo con más cantidad de hispanohablantes. Una proyección que encuentra en la actualidad algunas de sus razones. Hoy, 6 de los 15 apellidos más frecuentes de Estados Unidos son de origen hispano y es el español el idioma más estudiado en todos sus niveles educativos, según comunicó el Hispanic Council. ¡Qué bueno! Un personaje apasionante. El 25 de abril de 1911, hace 110 años, en Turín, el legendario escritor, periodista y marino italiano Emilio Salgari se hizo el harakiri para abandonar este mundo, abrumado por deudas impagables y por la enfermedad psiquiátrica de su amada esposa Ida. Entre las películas candidatas al Oscar hay muchas basadas en historias de libros, ¿no? Entre ellas Nomadland. Justamente Nomadland está basada en el libro de investigación periodística de Jessica Bruder, que investiga el fenómeno de los estadounidenses que después de la recesión de 2007 a 2009 comenzaron a recorrer el país en casas rodantes en busca de trabajos transitorios. Hay versión en español, País Nómada, supervivientes del siglo XXI. Curiosidades. Moreira, así se llama el libro debut de César Aira, que es figurita difícil y cuesta 95.000 pesos. ¡Ay, ay, ay! Libros que están saliendo. Una historia argentina en tiempo real, el nuevo libro de Jorge Fernández Díaz. Bien. Otro, Parar, de Sergio Lapehue. Digamos que Sergio Lapehue, sufrió coronavirus. Exactamente, estuvo internado y estuvo complicado de salud. Sí. Complicadísimo. Para chicos, Contemos historias, de Valeria Edelstein. De Misiones,
un nuevo libro de Rosita Escalada Salvo. ¡Qué bueno! Se me ha perdido una niña, de Ediciones Misioneras, de Angelito Larraburu. ¡Qué bueno! Les mandamos saludos a ambos. Y ahora vamos a libros del ámbito local. Buenísimo. Un libro sobre los inmigrantes valesanos para trabajar en el nivel primario. Historias de pioneros, de las profesoras Susana de la Loye y Fernanda Sartú. Cuenta en capítulos sencillos la gesta de los colonos valesanos desde su salida del cantón hasta su llegada a nuestras tierras, pasando por sus costumbres, comidas, música, idiomas y demás aspectos contrastados entre América y Europa, pero además entre el pasado y el presente. Decidieron donar un ejemplar a cada escuela primaria del departamento Colón, lo cual se concretará oportunamente debido a la situación sanitaria. ¡Qué bueno! Felicitaciones. Otra presentación del libro en Colón. A ver. Las mujeres del policía. El mismo ha sido publicado recientemente por el comisario general Pablo Francisco Rojas y es una ficción entrelazada con la realidad. Bien. Por último, no se olvide que están abiertas la inscripción Talleres Culturales 2021 acá en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Colón. Bien. Son 17 talleres, se pueden acercar a la Casa del Bicentenario. Y desde Villa Elisa, el Centro Saboya Argentina, dice que hay cursos y talleres con cupos disponibles, por ejemplo, fotografía, física, arte digital, arte expresivo, bordado y pintura para niños. Dirigirse al centro en Villa Elisa. Muchas gracias, Aquiles. Muy completo tu panorama de noticias literarias. Estás escuchando Libromanía, donde la literatura universal se hace presente. Hoy compartimos un texto de Guillermo Jaime Echeverry, El arte de escribir a mano. En Inglaterra se vuelve a usar la estilográfica para que los estudiantes aprendan la grafía. Aunque el mundo adulto no está aún preparado para recibir las nuevas inteligencias de los niños, producto de la tecnología, la pérdida de la habilidad de la escritura cursiva explica trastornos del aprendizaje que advierten los maestros e inciden en el desempeño escolar. En la escritura cursiva, el hecho de que las letras estén unidas una a la otra por trazos permite que el pensamiento fluya con armonía de la mente a la hoja de papel. Al ligar las letras con la línea, quien escribe vincula los pensamientos traduciéndolos en palabras. Por su parte, el escribir en letra de imprenta implica escindir lo que se piensa en letras, desguazarlo, anular el tiempo de la frase, interrumpir su ritmo y su respiración. Si bien ya resulta claro que las computadoras son un apéndice de nuestro ser, hay que advertir que favorecen un pensamiento binario, mientras que la escritura a mano es rica, diversa, individual y nos diferencia a unos de otros. Habría que educar a los niños desde la infancia en comprender que la escritura responde a su voz interior y representa un ejercicio irrenunciable. Los sistemas de escritura deberían convivir precisamente por esa calidad que tiene la grafía de ser un lenguaje del alma que hace únicas a las personas. Su abandono convierte al mensaje en frío, casi descarnado, en oposición a la escritura cursiva, que es vehículo y es fuente de emociones al revelar la personalidad, el estado de ánimo. Posiblemente sea esto lo que los jóvenes temen
y optan por esconderse en la homogeneización que posibilita el recurrir a la letra de imprenta. Porque, como lo destaca Umberto Eco, el gran autor italiano, que interviene activamente en este debate, la escritura cursiva exige componer la frase mentalmente antes de escribirla, requisito que la computadora no sugiere. En todo caso, la resistencia que ofrecen la pluma y el papel impone una lentitud reflexiva. Como en tantos otros aspectos de la sociedad actual, surge aquí la centralidad del tiempo. Un artículo reciente en la revista Time titulado Duelo por la muerte de la escritura a mano señala que es un arte perdido, ya que aunque los chicos lo aprenden con placer, porque lo consideran un rito de pasaje, nuestro objetivo es expresar el pensamiento lo más rápidamente posible. Hemos abandonado la belleza por la velocidad, hemos abandonado la artesanía por la eficiencia. La escritura cursiva parece condenada a seguir el camino del latín. Dentro de un tiempo no la podremos leer. Abriendo una tímida ventana a la individualidad, aún firmamos a mano, por poco tiempo. Acabamos de compartirles un texto de Guillermo Jaime Echeverri, quien completó sus estudios de medicina con diploma de honor en la Facultad de Medicina de la UBA. En esa institución obtuvo el título de doctor en medicina en 1972, habiendo merecido su tesis de doctorado el premio Facultad de Medicina a la mejor tesis en ciencias básicas. Dedicado en forma exclusiva a la docencia y la investigación en el campo de la neurobiología, fue becario de iniciación y de perfeccionamiento del CONICET, institución en la que se desempeñó como investigador principal en su carrera de investigador científico hasta el año 2012. Ocupó todas las posiciones docentes en el Departamento de Biología Celular e Histología de la Facultad de Medicina de la UBA, del cual fue profesor titular y director hasta el año 2008. Entre los años 1986 y 1990 fue decano de esa facultad. Realizó estudios de posgrado en Basilea, Suiza, y entre otras distinciones obtuvo la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, que le permitió trabajar en el Salk Institute de La Jolla, California, durante el año 1978. Es editor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Hoy se dice que toda la información está en el celular, a lo que Jaime Echeverri replica: es cierto que uno va al teléfono y encuentra todo, pero lo que encuentra ahí son datos, no conocimiento. Para eso se requiere procesar la información. Los teléfonos no son inteligentes. Inteligente es el que hizo los teléfonos. El que lo usa puede ser un bruto. ¿O creen que todos los que van caminando por la calle con el celular son pichones de Bill Gates? No, son gente que usa una herramienta muy sencilla. Los chicos tienen derecho a ser creadores también. Los estamos formando como buenos consumidores. La capacidad de concentración para resolver un problema es fundamental. Hoy estamos totalmente alienados. La ciencia requiere concentración, el arte también requiere concentración. Las grandes creaciones humanas son resultado de imaginar y reflexionar.
En Libromanía te regalo un poema, un espacio donde la palabra no fracasa. Estamos juntos. Estamos en Radio 12. Y estamos en Libromanía, queridos oyentes, en el momento de obsequiarles un poema en esta ocasión, el poema El Abismo de Katherine Manfield. Un abismo de silencio nos separa. Yo estoy de un lado del abismo, tú del otro. No puedo verte ni oírte, pero sé que estás allí. Suelo llamarte por tu nombre infantil y finjo que el eco de mi grito es tu voz. ¿Cómo podemos franquear el abismo? Nunca hablándonos, tocándonos. Antes pensaba que podíamos llenarlo con nuestras lágrimas. Ahora quiero destrozarlo con nuestra risa. Compartimos con ustedes tips para tener el hábito de leer. Haz de tu tiempo de lectura un momento agradable. Aleja cualquier distracción mientras lees. Es válido cambiar de libro si es aburrido o no te gusta. No te preocupes por la velocidad de la lectura. Comparte la experiencia con tus amigos y familia. Lleva tu libro contigo para aprovechar el tiempo. Leer es crecer. Momento de dar las gracias, en primer lugar, a Radio 12, la radio donde suena el río, la radio que nos cobija, y a la persona de Liel Barreto, sin cuyo trabajo conectar cada semana con ustedes no sería posible. Aquí les recordamos a los oyentes cuándo nos volvemos a encontrar. Estamos los miércoles a las 18:30 horas, los domingos a partir de las 10 de la mañana, siempre por Radio 12 en la 89.1 FM. Mensajes 3447 1540 8120. Facebook, Libromanía Colón. ¿Y por dónde más, Marta? www.radio12.com. También estamos en YouTube, en nuestro canal Libromanía con Marta y Aquiles, y en Instagram @libromanía_colón. Queridos oyentes, es imprescindible que nos sigamos cuidándose cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, preservamos de tal modo a toda nuestra comunidad. Siempre con autorresponsabilidad. Les sugerimos seguir prendiditos en Radio 12 y disfrutar su variada y excelente programación. La literatura puede cambiarnos la vida porque hace de nosotros otras personas. Te invitamos a retomar en cualquier momento nuestro contacto radial por la FM 89.1 Radio 12, www.radio12.com.